En el marco del metabolismo de los carbohidratos, vamos a continuar conversando en esta oportunidad del metabolismo del glucógeno, tanto su síntesis como su degradación y la utilización de este para la obtención de energía. Bien, porque el glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa que ya vimos en la primera parte cuando hablábamos de absorción y digestión de estos alimentos. Y esta forma de almacenamiento pues y se da a través de la evolución justamente porque es mucho más fácil de movilizar y obtener de ellos pues la energía necesaria. Cuando hablamos del glucógeno estamos hablando de un polímero, un polímero bastante grande, además es ramificado y que está compuesto en sí por residuos de glucosa que en esa unión que ellos tienen se pueden romper cada una de ellas dando lugar a moléculas de glucosa solas cuando el consumo de energía así lo requiere. Entonces, hablando específicamente del glucógeno, como ven acá, es una molécula ramificada que está constituida por monómeros de glucosa y cuando se hace un ejercicio vigoroso, por ejemplo, de allí es que se va a obtener la energía en primer lugar. Y también cuando hay esas actividades repentinas, cuando se habla de actividades repentinas, justamente pues es en los momentos donde la adrenalina hace que tengamos momentos de huida o de miedo o de pánico. La mayoría de los residuos de glucosa que están presentes en el glucógeno están unidos a través de un enlace llamado enlace glucosídico alfa 1,4. Y vamos a ver que las ramificaciones que aparecen a cierta distancia de cada vez, pues tienen un tipo de enlaces diferentes. Recordemos que los enlaces alfa-glucosídicos son capaces de formar polímeros helicoidales de manera abierta, mientras que cuando hablamos de enlaces del tipo beta, para dejarlo claro desde acá, estos tipos de enlaces producen hebras casi rectas y son las que constituyen la celulosa. En este caso son un tipo de fibrillas. Esas también son glucosa, pero van a estar unidas a través de otro tipo de enlace. El glucógeno no está tan reducido como lo están los ácidos grasos y por lo tanto no son tan ricos en energía, pero la liberación controlada de la glucosa desde el glucógeno es lo que va a ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre, como ya lo hemos conversado en las clases anteriores, entre las comidas. Recordemos que la sangre circulante mantiene el suministro de glucosa al cerebro, ¿ok? A través de la sangre, y esta glucosa pues es prácticamente el único combustible que utiliza el cerebro, excepto en aquellos momentos de ayuno prolongado que también vamos a ver de dónde echa mano el cerebro para obtener energía. Otra cosa importante es que una vez que se forma la molécula de glucógeno, esta o a partir de esta se puede movilizar rápidamente y obtener glucosa. Por lo tanto, esa es una muy buena fuente de energía cuando hay actividades repentinas o vigorosas, como les decía. La diferencia que hay entre los ácidos grasos, que vamos a ver en las próximas clases, y la glucosa liberada, puede proporcionar energía, en este caso la glucosa, cuando no hay oxígeno. Por lo tanto, se habla que hay un aporte de energía en una actividad anaeróbica, como lo vimos cuando vimos la ruta de la glicólisis. Bien, los dos lugares donde se sintetiza principalmente y se almacena el glucógeno son el hígado por una parte y el músculo esquelético. La concentración que vamos a encontrar de glucógeno es superior en el hígado que en el músculo. En uno representa, en este caso en el hígado, aproximadamente el 10% del peso total. Pero siempre se acumula más glucógeno en el músculo esquelético y esto es porque pues hay mucha mayor masa de este tejido que del hígado como tal.
el glucógeno se va a encontrar y va a estar presente en el citoplasma de las células, ¿ok? En forma de gránulos, así es la manera como se almacena. En el hígado, la síntesis y degradación del glucógeno están reguladas justamente porque contribuyen a mantener los niveles de glucosa sanguínea. En cambio, en el músculo, los procesos de regulación y de formación y degradación de esto son netamente para cubrir las necesidades energéticas del propio músculo. Cuando hablamos de la degradación, que sería la otra ruta, ya en este caso no la formación, sino la degradación de la molécula de glucógeno, vamos a ver cómo a partir de esta molécula entonces se libera glucosa 1-fosfato, que luego va a ser transformada de nuevo en glucosa 6-fosfato, y para esto hay una remodelación de la molécula del glucógeno. Y es bien interesante porque eso es lo que va a permitir que se vaya dando paso a paso la degradación de esta molécula para la obtención de energía. Una vez que se obtiene la glucosa 1-fosfato, esta va a ser transformada en glucosa 6-fosfato, como veremos a continuación, para obtener a partir de ella la energía o que se dirijan a otras vías particulares. Dentro de la síntesis del glucógeno, vamos a ver que primero que todo debe haber activación de la glucosa a través de una enzima para formar UDP-glucosa, que es la molécula realmente que va a ser el sustrato de la enzima que lleva a cabo esta formación de glucógeno. Y la unión de la UDP-glucosa siempre se va a dar a los extremos no reductores del glucógeno, o sea, los extremos finales de la cadena. Entonces es interesante tenerlo en cuenta. Lo que les muestro acá es simple y llanamente una molécula de glucógeno y podemos ver la formación que les estaba, no la formación, podemos ver acá cómo es en sí, desde el punto de vista más cercano, una molécula de glucógeno, donde cada una de las esferas representa la molécula de glucosa unidas a través de enlaces alfa 1,4 para formar la parte lineal de la molécula, y en puntos específicos vemos que hay pues esa bifurcación que es, o esa ramificación que es donde se dan los enlaces tipo alfa 1,6 y produce este tipo de molécula que es muy importante porque justamente pues veremos que ocupa menos espacio y además pues también contribuye al mantenimiento homeostático de la célula. Lo otro interesante es que viendo esas ramificaciones, cada una de estas ramificaciones que acabamos de ver van a aparecer aproximadamente cada 10 residuos de glucosas unidos a través de enlaces alfa 1,4 y allí entonces aparecería esta ramificación a través del enlace alfa 1,6. Los principales lugares de almacenamiento, como les había dicho, están el hígado y el músculo esquelético, y como les mencioné, pues en el citoplasma se van a acumular en forma de gránulos y se pueden observar a través del microscopio. Entonces, es súper importante esta molécula justamente para el mantenimiento de muchas de esas cosas que hemos conversado. Entrando un poco más de lleno en la glucogénesis, volvemos a aquella parte donde hablábamos que cuando estábamos en situación postprandial había aumento de la glucosa en sangre, por lo tanto había aumento de la insulina que llevaba a su cascada de señalización para permitir entonces la expresión o la translocación de los transportadores, en este caso GLUT4, que permitían la entrada de glucosa a las células tanto en el tejido adiposo como en el tejido muscular, y que en el hígado existía el transportador GLUT2. Independientemente de lo que de la glucosa que entre, esta siempre va a ser fosforilada a través de la exoquinasa, y habíamos conversado de que una vez que se formaba glucosa 6-fosfato, esta era la molécula en sí que iba a tomar las diferentes vías, bien sea la de la glicólisis para la formación directa de ATP y NADH,
o también la vía de las pentosas que veremos más adelante y en este caso de la glucogénesis. Entonces, entra la molécula de glucosa, se fosforila a través de la hexoquinasa o la glucoquinasa en el hígado y forma glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato en este momento vamos a ver que a través de una fosfoglucomutasa, ¿ok? Va a modificar el sitio donde está el grupo fosfato que está en posición 6 a la posición 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato es quien va a ser el sustrato para entrar en sí en la vía de la glucogénesis. En este caso, el carbono anomérico de un azúcar es activado por la unión que tienen con un nucleótido a través de un enlace del tipo fosfodiéster. Los nucleótidos azúcares son los sustratos para la polimerización de, bien sea cuando se van a formar disacáridos, o en este caso glucógeno, o también cuando se forma almidón o celulosa. Primero que todo, para todas estas rutas que nosotros no vemos acá en esta parte de la materia, lo primero que tiene que ocurrir es la activación entonces de esta glucosa a través de la unión con estos nucleótidos para formar esos nucleótidos de azúcar. Son también son intermediarios claves en lo que es la producción de aminohexosas y desoxihexosas que van a estar o que se encuentran en algunos polisacáridos. El papel de los nucleótidos de azúcar, como este que está acá, que en este caso es el UTP, en la biosíntesis del glucógeno y en muchos derivados glucosídicos, fue descrito hace bastante tiempo y lo traigo a colación porque fue descrito justamente por un argentino. La adecuación de los nucleótidos de azúcar a las reacciones biosintéticas poseen algunas propiedades. En la formación es metabólicamente, o debería ser metabólicamente irreversible, generalmente porque el delta G que se forma allí o que está allí presente en la reacción es, como lo habíamos conversado, nos dice que es bastante irreversible para que las rutas biosintéticas en las que intervienen estos intermediarios pues vayan a una dirección. La condensación del nucleótido trifosfato con una hexosa, en este caso la hexosa 1-fosfato, para formar ese nucleótido de azúcar, tiene una variación de energía libre bastante, no bastante, por el contrario, muy pequeña, pero es positiva dentro de la célula. Pero la reacción cuando se libera el pirofosfato que está acá y este pirofosfato es rápidamente hidrolizado a través de una hidrolasa, la salida de esa energía hace que la reacción se transforme en una reacción exergónica y bastante exergónica, que es lo que mantiene entonces la ruta hacia la formación de esta molécula que estoy marcando en este momento, que sería la UDP glucosa. Pues la UDP glucosa va a ser el dador de la glucosa en esa biosíntesis del glucógeno. Es lo que se conoce como la forma activada de la glucosa. El átomo de carbono que está en la posición 1 de la unidad glucosídica de la UDP glucosa se activa porque su grupo hidroxilo se esterifica con el componente disfosfato del UDP, que es lo que estoy marcando acá en este momento. ¿Okay? Entonces, este OH es justamente el que se une allí. La UDP glucosa, como les había mencionado, se va a sintetizar única y exclusivamente a través de la glucosa 1-fosfato y la unión a esta de uridina trifosfato. Esta uridina trifosfato va a salir en esta reacción el pirofosfato y ese pirofosfato de la reacción
es el que es hidrolizado inmediatamente y es el que da la energía para empujar la reacción desde la formación de glucosa 1-fosfato hasta la UDP-glucosa. Esta reacción, como les decía, es irreversible, es fácilmente reversible, pero como la energía de la hidrólisis de el pirofosfato para la formación de ortofosfato por una pirofosfatasa inorgánica o hidrolasa, es porque utiliza agua, pues lleva a la formación definitiva de UDP glucosa. Esta UDP glucosa ahora es la que va a ser sustrato de la enzima glucógeno sintasa para la formación de la molécula de glucógeno como tal. Para que esto se lleve a cabo, lo primero que tenemos que saber es que la unión de glucosa tras glucosa no se da de la nada, ni la enzima glucógeno sintetasa tiene la capacidad de comenzar a formar las moléculas de la nada. Para esto existe otra proteína llamada glucogenina, que es la que se va a encargar de ese primer paso para que se pueda llevar a cabo esta reacción. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la glucógeno sintasa no puede añadir la glucosa que está en la UDP glucosa a sí misma y comenzarlo. Por el contrario, requiere siempre de un iniciador o de un cebador. Esta función de iniciación la va a llevar a cabo la glucogenina. Esta glucogenina es una transferasa que está compuesta de dos subunidades. Cada una de las subunidades de la glucogenina cataliza la adición de 8 residuos de la glucosa que estaba unida al UDP. El donante, como les digo, es el UDP glucosa y estas subunidades de glucosídicos van a formar enlaces del tipo alfa 1,4 a través de esta misma enzima y esta va a quedar inmersa en esa posición donde estaba desde el principio. Una vez que se alcanzan aproximadamente 8 unidades, es allí donde entra en juego la glucógeno sintasa y donde va a unir al extremo no reductor la siguiente glucosa que va a formar en este caso parte del glucógeno. Es allí donde entonces comienza a alargarse la molécula de glucógeno para que se pueda convertir ahora en la molécula de glucógeno con la ayuda además de otra enzima llamada enzima ramificante. Así vemos entonces cómo una a una la glucógeno sintasa va a catalizar la transferencia de esa glucosa desde el UDP glucosa hasta la cadena en crecimiento. Cada una de las moléculas de glucosa se va a unir a través de enlaces alfa 1, 4 a esos extremos no reductores del glucógeno. La unidad glucosilo activada de la UDP glucosa se transfiere al grupo hidroxilo del carbono 4 terminal del glucógeno para formar el enlace alfa 1, 4. El UDP es desplazado por el grupo hidroxilo terminal que estaría en esta posición acá para formar la unión alfa 1, 4 del glucógeno en crecimiento. Esta reacción, como les digo, está catalizada por la enzima glucógeno sintasa, que es una enzima clave en la regulación de la formación del glucógeno. Luego, hablemos entonces de lo que es la enzima ramificante.
La pueden encontrar con este nombre y es la enzima que va a formar enlaces alfa 1,6 porque la glucosa sintasa cataliza solamente la síntesis de enlace alfa 1,4. Es necesaria esta otra enzima para que se pueda formar el polímero ramificado. La ramificación tiene lugar después de que un cierto número de residuos de glucosa hayan sido unidos mediante enlaces alfa 1,4. Se lo muestro acá, lo que estoy marcando. Se forma enlace alfa 1,4, y así sucesivamente, casi que de manera lineal. Esto lo hace la glucógeno sintasa y la forma ramificada o la ruptura de ese enlace alfa 1,4 se da por la formación de una enzima llamada enzima ramificante que lo que va a hacer es cortar uno de estos enlaces y trasladar estos residuos, que aproximadamente son 8 residuos, hasta otro sitio donde puede formar en el interior de la molécula esa ramificación a través del enlace alfa 1,6 glucosídico. Lo hace aproximadamente en bloques de 7 residuos y siempre tiene que dejar el extremo no reductor para que continúe en su acción la enzima glucógeno sintasa. Eso siempre tiene que suceder para que la molécula pueda seguir aumentando de tamaño. Esta ramificación es muy importante que se lleve a cabo porque lo que hace es aumentar la solubilidad del glucógeno. También la ramificación va a originar muchos más sitios o residuos terminales que son lugares de acción luego para la glucógeno fosforilasa e inclusive para la sintetasa para que ella continúe su acción de catalizar el aumento, si es el caso, del volumen de la molécula como tal. También esta ramificación, al incrementar la velocidad de síntesis, por lo que se está dando, porque le va a ofrecer más extremos reductores, también la degradación del glucógeno, como va a estar dada, que vamos a ver ahorita en las siguientes láminas, por otra enzima, va a ir sacando uno a uno a partir del extremo no reductor del glucógeno y mientras más extremos haya, más fácil va a ser la obtención entonces de la glucosa. Es así como finalmente pues se forma la molécula de glucógeno. La vía es bastante sencilla, pero hay que tener cuidado acá, es en la regulación que va a tener esta vía y la vamos a ver más adelante. Cuando entramos en estado de ayuno, por supuesto ya habíamos conversado cómo disminuyen los niveles de glucosa, aumentaban los niveles de glucagón y esto hacía que aumentara la concentración de AMP cíclico, por lo tanto se activaba la proteína quinasa A o PKA y cuando se activaba podía llevarlos a la gluconeogénesis o a la glucogenólisis. Hoy vamos a hablar entonces de la glucogenólisis en contraposición de la glucogénesis que acabamos de ver. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta vía? Se las presento ahí enfrente también. Es una vía bastante sencilla. Vamos a tener que a partir de la molécula de glucógeno que se formó por una enzima llamada glucógeno fosforilasa, se va a obtener glucosa 1-fosfato y la fosfoglucomutasa que había transformado la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, ahora la va a volver a la formación de glucosa 6-fosfato para que ésta pues pueda dirigirse a las vías para la obtención de la glucosa como tal y que se pueda obtener pues la energía necesaria a partir de esta molécula. Vamos a ver qué es lo que sucede acá específicamente cuando esta enzima va a romper cada uno de los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, alguna de ellas, para que veamos cómo es la formación entonces de glucosa. Entonces hablemos de la glucógeno fosforilasa.
Esta enzima es una enzima clave en la degradación del glucógeno y va a romper uno a uno esas uniones mediante la adición de ortofosfato para producir glucosa 1-fosfato, como ven acá. La ruptura de este enlace y la adición del, o el hecho de que intervenga el ortofosfato es lo que va a garantizar que la glucosa que se obtenga en cada una de las rupturas sea una glucosa que ya está fosforilada. Esto lo hace a través de entonces un mecanismo de fosforólisis. La fosforilasa va a catalizar la eliminación uno a uno de los residuos glucosídicos que van a estar en los extremos no reductores de la molécula de glucógeno. Este extremo presenta un grupo OH libre en el carbono 4 y por eso es que se da a través de este sitio. El enlace glucosídico entre el carbono 1 del residuo terminal y el carbono 4 del residuo adyacente se rompe por la acción del ortofosfato. Concretamente, rompe el enlace entre el carbono 1 y el átomo de oxígeno glucosídico, de modo que se mantiene esa configuración en el carbono 1 y evita entonces que la molécula vaya a transformarse o a tener otro tipo de molécula. Luego hay una enzima llamada desramificante que va prácticamente a realizar la catálisis como la que vimos de la ramificación. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, principalmente que, para dejarlo bien claro, que la glucógeno fosforilasa por sí misma pues no logra degradar todo el glucógeno y lo puede hacer hasta cierto límite. Es decir, no puede llegar más allá o más cercano donde se encuentran los enlaces alfa 1,6. Estos enlaces glucosídicos alfa 1,6, que son esos puntos de ramificación, no son susceptibles a la excisión por la fosforilasa. La fosforilasa entonces deja de romper los enlaces alfa 1,4 cuando llega a ese residuo terminal situado aproximadamente 4 residuos antes del punto de ramificación. Y allí la enzima desramificante es la que va a movilizar esos residuos que quedan hacia otro extremo no reductor de la molécula, dejando solamente la unión entre una de las moléculas de glucosa y a través del enlace alfa 1,6 solamente otra molécula de glucosa que luego va a ser catalizada la reacción por otra enzima que es capaz de romper ese enlace alfa 1,6 y se obtiene de allí glucosa sin que esté fosforilada. Y en este caso a través de una hidrólisis. Ese es parte de la actividad que tiene esa enzima desramificante porque tiene actividad de transferasa y también la enzima desramificante tiene actividad glucosidasa, vista en este punto justamente por la ruptura de ese enlace alfa 1,6 para producir glucosa sin la fosforilación. Esta molécula de glucosa va a ser fosforilada nuevamente por la hexoquinasa. Es importante también recordar que el hecho de que haya la transferencia a través de esta enzima transferasa permite otra vez extremos no reductores por los cuales la fosfatasa puede continuar con
su actividad para que finalmente se obtenga la glucosa que se va a necesitar para la formación pues, de ATP. La glucosa 1-fosfato que se forma en la excisión que lleva a cabo la glucógeno fosforilasa, se debe transformar, como les decía, en glucosa 6-fosfato para entrar en la corriente metabólica principal, en la vía donde vaya a ir. Entonces, se logra y una vez que esto sucede, pues ahora ya tenemos la glucosa justamente la necesaria, fosforilada además, para que se pueda llevar a cabo las otras vías en las cuales pueda intervenir. Bien, fíjense, para la formación del glucógeno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la glucosa que entra es transformada en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa es activada a UDP glucosa, como ya vimos, y este UDP glucosa va a ser el sustrato de la glucógeno sintasa para la formación de glucógeno. Por otro lado, en el momento que entramos en estado de ayuno, pues ese glucógeno va a ser utilizado para la obtención de glucosa. Recuerden que la glucosa aquí lo que estaba el organismo o la célula era guardándola para tener energía en estos momentos y en estos estados de ayuno. Entonces, ese glucógeno va a ser el sustrato de la glucógeno fosforilasa, la cual a partir de él va a producir glucosa 1-fosfato e igualmente a través de la mutasa formar glucosa 6-fosfato, como les acabo de decir. ¿Cómo es la regulación de estas enzimas para que se pueda llevar a cabo la formación de glucógeno en estado postprandial y la obtención de las glucosas nuevamente en estado de ayuno? Esto lo vamos a ver en la próxima clase justamente para hablar solamente de lo que es la regulación de la glucogénesis y la glucogenólisis.